Okay. We're going to take a little break from creation and evolution for this session, and we're just going to do something that is pure science. Okay, vamos a hacer un descanso acerca de lo que es creación y evolución y vamos a mirar algo que solamente tiene que ver con la ciencia. And this will get us ready for a subject that we're going to study tomorrow. Y esto nos va a preparar para un tema que vamos a ver mañana. About genetic mutations. Y acerca de las mutaciones genéticas. So in order to understand genetic mutations tomorrow, we're going to go over the genome today. Y antes de poder entrar en mutaciones genéticas, vamos a entrar en el genoma hoy. Okay, when I was a little girl, I had very, very blonde hair. Cuando yo era muy pequeña tenía cabello bastante rubio. And I had a little friend from Mexico. Tenía una amiga de México. And she had very, very black hair. Y ella tenía un cabello bastante negro. And I thought it was the most beautiful hair I'd ever seen. Y a mí me parecía el cabello más hermoso que alguna vez había visto. And I kept asking my mom, am I going to get black hair? Y yo le preguntaba a mi mamá, ¿será que yo voy a tener el cabello negro? How come I have blonde hair and she has black hair? Porque yo tengo el cabello rubio y ella lo tiene negro. And I would look in the mirror and I saw that I had dark eyebrows. Y yo me di cuenta que tenía aquí cejas un poco más oscuras. And I thought maybe it would change the rest of my color too. Y de pronto se va a convertir y se va a poner más oscuro después, con el tiempo. I hadn't yet learned genetics. No había aprendido acerca de la genética. Genetics is what you are, the instructions for you. Son las instrucciones para ti, esa es la genética. To put it a little bit better, the genome is the genetic material of the organism that is encoded in the DNA. El genoma es el material genético de un organismo que está decodificado en el ADN. Everything is written down in your genes. Todo está escrito en los genes. Your eye color, El color de los ojos, whether your earlobes are attached or free, si esta parte de abajo del lóbulo está pegado o está suelto, whether or not you can roll your tongue. bien sea que puedes enrollar la lengua o no. How many of you can roll your tongue? ¿Cuántos de ustedes pueden enrollar la lengua? Only one side. Hacia un lado. I haven't met anybody who can't roll their tongue. No he encontrado a alguien que no pueda enrollar la lengua. But I know that they exist Pero yo sé que existen. because it's a genetic trait. Porque es un rasgo genético. Everything about you is written down in your genetic code. Todo lo que son ustedes está escrito en los códigos genéticos. Your susceptibility to diseases. Algunas personas tienen esa ability to disease. Susceptibility. Son receptivos para las enfermedades. Your Susceptibles. personality. Su personalidad. That doesn't mean that there are things that you can't change. No quiere decir que no hayan cosas que no se puedan cambiar. And we'll talk about that a little bit later. But right now we're just going to talk about the physical part of you. Pero vamos primero que todo a hablar acerca de las cosas físicas acerca de ti. In the 1800s, there was an Augustinian monk named Gregor Mendel. Había en 1800 un agustino llamado Gregor Mendel. And he wasn't so interested in being a Catholic priest. Y no estaba tan interesado en ser un sacerdote católico. But he came from a poor family. Pero venía de una familia católica. And he really wanted to go to school. Y él quería realmente ir a la escuela. And the Catholics provided a free education for their monks in Y los Austria. católicos daban una educación gratis a sus monjes. So he signed up to become a monk. Así que se enlistó para ser un monje. And he got his education. Consiguió la educación. And he began to experiment with mice. Y empezó a experimentar con los ratones. But his superior wasn't so excited about him experimenting with mice. Pero los superiores suyos no estaban tan contentos que él estuviera experimentando con ellos. So he went ahead and worked with pea plants. Entonces se fue y empezó a trabajar con plantas de arveja, ¿será? Pea, yeah. And he made many, many discoveries. Y descubrió muchísimas cosas. He wrote them all down, Las escribió todas, shared them with others, las compartió con otras personas and nobody really paid any attention to y him. nadie le puso atención. And
it wasn't until about 100 years later No fue sino hasta después de 100 años Pas 100 jaar later. that people stumbled across his writings, que las personas encontraban sus escritos and they were amazed by what they found. y se sorprendieron por todo lo que encontraron. And now he has been awarded the title of Father of Modern Genetics. Y él entonces se le ha dado el reconocimiento del padre de la genética. So let's take a look at the work that he did. Laten we kijken. Miremos el trabajo que hizo. One of the first things he did was to cross yellow pea plants. Lo que hizo fue cruzar las arvejas amarillas. And he found that if he crossed, and he used purebred plants. Él se dio cuenta que si él utilizaba las plantas puras al cruzarlas, Who knows what purebred means? ¿saben ustedes qué significa que son puras, que son de... Who can tell me? Ja, een echt ¿Qué me puede decir? Original, First generation. I'm sorry? First generation. First generation? la primera generación. Not necessarily. No necesariamente. Somebody said something. Original. Original. There's no other kind mixed. Oh, okay, that's better explanation. No other kind mixed in. Que no hace ningún tipo de... No ha sido mezclada con otro tipo. Now, for each gene that you have, for eye color, whether your ears are attached or not, you have 2 chromosomes for each gene. Para cada gene tenemos 2 cromosomas, es decir, para el color de ojos y lo que veíamos. So in order for something to be purebred, each of those chromosomes have to be the same. Para que sea puro, quiere decir que ambos cromosomas tienen que ser iguales. You have no variety for that, No hay variedad for that acerca de trait. para ese rasgo. So if you we look at eye color, if you have both of your chromosomes for the trait for brown eyes is there, Si tenemos ambos cromosomas para ese rasgo del de los ojos de color marrón, you have no choice but to have brown eyes. simplemente no van a tener sino ojos de color marrón. That would be purebred. Eso quería decir que son puros. So he took a yellow pea plant that was purebred. It had no other color on it except, it had no other color in the genes except for yellow. Así que tomó estas arvejas que eran únicamente amarillas y no tenían ningún tipo de cromosomas sino amarillas. And then he took a green pea plant Y tomó unas verdes that was purebred for green, y también eran puras verdes and he cross-pollinated them. y entonces las cruzó a través de la polinización. So you have a purebred yellow and a purebred green, and what were his results? Y entonces al tener una amarilla pura y una verde pura, las cruzó, ¿cuáles fueron los resultados? If you look at the chart behind me, how many green plants did he get? ¿Cuántas plantas verdes consiguió? ¿Cuántas arvejas verdes consiguió? Go to the F1 generation. Miremos a la F1, la generación F1. Ninguna. There's none. They all came out yellow. Todas aparecieron amarillas. The green completely disappeared, La verde desapareció completamente. or so he thought. O eso fue lo que él pensó. But then he crossed those yellows, Maar toen kruiste hij die eerst die nakomelingen. from the F1 generation, he crossed those yellow pea plants with each other. Y entonces después las cruzó, de la segunda generación, esa segunda generación las cruzó. Oh, wonderful. You wanted this for now. Yes. And what did he get? ¿Y qué fue lo que consiguió? If you look at the last row there, Si miramos la última línea de abajo, he got a 3-to-1 ratio. él consiguió 3-1. All of a sudden, those green peas came back. Y de repente aparecieron esas arvejas verdes nuevamente. They completely disappeared in the generation before. Completamente desaparecieron en la generación anterior. And now they came back, although there weren't as many of the green as there were of the yellow. Aparecieron después, pero no en tanta cantidad como como había de las amarillas. Okay? Why not? Why Pero did ¿por qué that no? green disappear and then reappear, but not as many as the yellow? What was going on? ¿Por qué apareció la verde, pero no en tanta cantidad como las amarillas? ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? What happens in cells is you have a way of copying your cells. So your cells don't live as long as you do. ¿Qué es lo que ocurre en las células cuando se copian? Las células no viven tanto como nosotros. And they have to pass that genetic information on to other cells before they die.
Pero antes de morir, entonces pasan la información a la siguiente generación de células. And so what they do is they make exact copies of all the DNA. Entonces lo que hacen es copias exactas del ADN. And that happens through a process called mitosis. Y eso lo hacen a través del proceso llamado mitosis. In meiosis, En meiosis which is another process, hay instead of otro proceso. copying all those genes, En lugar de copiar todos esos genes, the genes divide. lo que hace es que se dividen estos genes. So if you have 2 chromosomes for eye color, Si tenemos 2 cromosomas para el color de los ojos, one goes here and the other goes here. el uno va hacia un lado y el otro va hacia el otro lado. And that only happens in the sex cells. Y eso solamente ocurre en las células del sexo. So that a woman's egg Entonces los óvulos de la mujer only contains half of her chromosomes. solamente tienen la mitad de los cromosomas. A man's sperm contains only half of his chromosomes. Y los espermatozoides tienen la mitad de sus cromosomas. And when they unite, Y cuando se unen, you have a new human entonces tenemos a un humano with a complete completo, set of con chromosomes. cromosomas completos. But they're varied. Pero son variados. What Mendel also discovered is there are dominant and recessive genes. Lo que Amanda también descubrió era que había unos que eran dominantes y otros que eran receptivos. And what that means is, we talked about the 2 sets of chromosomes for each trait. Lo que significa es que cuando hablamos de los 2 cromosomas para cada rasgo, For each trait, and sometimes you have 2 dominant, tenemos a veces 2 dominantes, sometimes you have a dominant and a recessive, tenemos a veces un dominante y un receptivo, and sometimes you have 2 recessive. y a veces tenemos 2 receptivos. And what does that mean as far as what you see ¿Y on the outside? qué es lo que significa eso con respecto a lo que vemos? If you go back to eye color, Si volvemos, actually my chart doesn't say eye color. Let's go to attached or detached earlobes. miremos por ejemplo lo que aparece en la pantalla, si el lóbulo acá de abajo está pegado o está despegado. So you have 2 things. You have the genotype, Tenemos el genotipo, which is what is written in your genetic code. quiere decir que es lo que está escrito en el código genético. And then you have the phenotype, which is what you see on the outside. Y fenotipo es lo que ustedes ven desde afuera. And the 2 are not identical. Y los 2 no son idénticos. All right? The phenotype is an expression of what is dominant. El fenotipo es lo que es dominante. So for example, detached earlobes is a dominant trait. What? Detached earlobes are a dominant trait. El lóbulo separado es un rasgo dominante. So in the first one you see a homozygous dominant. Entonces nosotros tenemos en lo primero homozygous, what? Homozygous. Homozygous, Homozygote is in Nederlands. homocigoto. Which means that both of those chromosomes are dominant. Dominante quiere decir que ambos cromosomas son dominantes. And what are you going to see on the person? ¿Y qué es lo que van a ver en la persona? You're going to see a detached earlobe. Que van a tener que tienen el lóbulo There's no choice separado. for that. No hay. What's written there has to be expressed. Lo que está escrito en los genes va a ser expresado de esa manera. The second one you see is a dominant and a recessive gene, both on the same location. Lo que vamos a ver entonces en el segundo es que tenemos un dominante y un receptivo, ambos en el mismo código. What is going to be expressed? ¿Qué es lo que se va a expresar? Why detached? ¿Por qué separado? Because it's dominant. Because it's dominant. Porque es That's dominante. right. The dominant is what is going to be seen. Dominante es lo que se va a ver. The only time you will see the recessive trait shown La única vez que vemos los receptivos que se ven is if there is no dominant trait to be expressed. es si no hay un rasgo dominante que se va a expresar. And that's why some traits can be hidden for generations. Y es por esa razón que ciertos rasgos pueden estar escondidos por generaciones. And you may not even know they're in the family's genetic code. Y no se sabe que está presente en esa familia genética, en los códigos genéticos.
until suddenly there is no more dominant gene and the recessive is finally expressed. Hasta que finalmente no tenemos uno dominante y entonces los receptivos finalmente son expresados y son los que aparecen. So geneticists use something called a Punnett square. Los genes utilizan una homocigoto dominante. Kruisingsschema. Un esquema que se cruza. Ja, kruisingsschema. Crisscross? Yeah, I'm just following Dutch. I didn't hear you and then I followed what he said. Dutch is another name. Okay, so this is what geneticists use to predict what the next generation could possibly express. Lo que él estaba prediciendo era lo que podría posiblemente ocurrir. If each parent has dominant genes, it's very easy to predict what the offspring are going to have. Si ambos tienen genes dominantes, entonces fácilmente se puede pronosticar qué es lo que va a tener. ¿Qué es lo que van a tener? In the next one over, you have both parents who are mixed, they're hybrids. Si nos damos cuenta en el segundo, tenemos a dos híbridos que se han mezclado. And in that case, they're using T for the tall gene, okay? Están utilizando la T para altura. So what is the ratio of what you would see? How many tall plants would you see compared to short plants? ¿Cuál es The second one to the right. qué probabilidad hay que salga Sorry? la altura? O sea, ¿qué probabilidad hay que salga finalmente? ¿Qué radio de probabilidad? 75% probability Tenemos el that the plants will turn out 75% tall. de que las plantas salgan bastante altas And 25% probability that the plant will turn out short. y 25% de que salgan pequeñas. En el segundo, de arriba. Okay? And then we have this one. Y ahora tenemos aquí el tercero. Okay, you have a dominant tall plant parent and then a mixed or a hybrid parent also. And what is the probability going to be for the offspring of these? Tenemos a dos que son altos All going to be y tall. tenemos a uno híbrido y ¿qué es lo que vamos nosotros a That tener? dominant is Todos going van a to ser not allow the altas. recessive to be expressed. No tenemos a ningún receptivo que vaya a ser expresado. And then the last one you Y el have último, both parents have recessive traits, and so what are the children going to have? ambos padres tienen genes receptivos y entonces ¿qué es lo que va a aparecer? No hay ninguna otra elección sino receptivos. So that kind of gives you an idea of how the genes are passed along. Entonces más o menos tienes una idea de cómo es que se van a transmitir los genes. You are not going to get a gene that your parents don't have. No vas a obtener genes que tus padres no tienen. It's impossible. Es imposible. Now, there's cases where you can have two brown-eyed parents, Es posible que en casos en que los dos padres tengan ambos ojos and they color can oscuro end up with a blue-eyed child. y puedan obtener un hijo que tiene ojos de color ojos claros. How is that possible? ¿Cómo puede ocurrir eso? If each of the parents has a recessive trait. Si alguno de ellos tiene un gene receptivo. And then you have about a 25% chance that a child will have blue eyes. Entonces tenemos que 25% de las probabilidades es que uno de los hijos tenga ojos claros. Okay, so that's my introduction about genes. I want to do a little project with you. Quisiera hacer un proyecto con ustedes. And we're going to create a child. Vamos a crear a hijo. It's Wow. very easy. All we have to do is mix up some genes, which I already did. Okay. We're going to make babies here. No? What? This somehow turned out to be an interesting day. Yeah. First with urine and now making babies. Okay, Vamos so a mezclar genes. Vamos a ver qué ocurre. I have about 4 different traits, Ik heb 4 verschillende eigenschappen. and I hope this works. Hoeveel? How much? 4. Four what? 4 different traits. Okay, tenemos 4 rasgos diferentes. So I'm going to just pass these out randomly because meiosis is a random sorting. Entonces lo voy a pasar así desordenadamente. Although as a Christian I believe that God is in charge of the sorting.
Yo estoy seguro de que Dios es el que se encarga también de organizar y de pasar los genes. So I'm going to ask you to close your eyes, Yo quiero que cierren los ojos and I'm going to come along and you can pick a genetic trait. y vienen y van a sacar un rasgo genético. One? Only one? Just pick one. Solamente uno. Meiosis, we're dividing. Nos vamos a dividir. Estamos hablando de meiosis. Recesivo, gracias. Recesivo. No era receptivo. Yo sí decía recessive, receptive. No. Okay, you can open it up and decide whether you are recessive or dominant. Entonces, Or whether you have a recessive or dominant trait. van a mirar a ver si ustedes tienen un rasgo recesivo o dominante. Se nota que llevo mucho tiempo de que salí del colegio, ya no me acuerdo de los tiempos. ¿Están pegados a propósito o se pegaron? I don't know. Yo creo que se pegaron. Ay, me siento. Soy dominante. ¿Ah? Soy dominante. Yo también. I'm dominant. Yes. Oh yes. Dominant. Dominant. You're going down. Who's recessive? Little. Yeah. You're recessive. Yes, I believe that too. Yes, all the way. I'm very dominant. We have here two recessives as well. Ik ben dominant. Valerie is dominant. All right. Pass off Now what next I need you to do is find someone who has the same color you do. And now what you have to do is, ahora lo que ustedes tienen que hacer es encontrar una persona con el mismo color que el que tienen ustedes. Okay. Match up with someone who has the same color paper you have. Entonces tienen que unirse con el que tiene el mismo color que ustedes que tienen en este momento. Okay. Come sit with us. Come sit here. Another one. They get to be tall. Lo importante no es La herramienta, sino cómo lo usas. Okay, this is our baby. Eso no es lo de... This is our baby. Cute, isn't it? Es obese. la cabeza. Okay, so if you have a G, Si tienen una G, Okay, that's you are the eye color. ustedes son los que tienen el color de los ojos. How many? We have 4 with G. Actually, we're going to do 2. My name begins with a G. We're gonna make this more fun. We're gonna have twins. Twins. Okay. Vamos a tener Mellizos. twee baby. Mellizos. Bueno, no sé Eliel, qué. una But these are not going to be identical twins. They're going to be fraternal twins. Vamos a mirar si son idénticos o son maternales. Okay, so the eye color. I El need color de los ojos. I need 2 of you to go to the left and 2 of you to go to the right. Twee gaan naar Dos que vayan a la izquierda. So I need Jeremiah. 2 people, the purple group, to come here. El grupo de morado que venga para acá. And Ogen tekenen. Ogen tekenen. Dan moet het zwart zijn. ¿Esta es la cabeza? Sí, esa es la cabeza. all right, they have eyes.
Reciben Thank ojos. you very much. Muchas gracias. Okay. So dominant in our little scenario is going to be a pointy nose, and recessive is going to be a round nose. El dominante va a ser una nariz puntuda y el recesivo va a ser una nariz redonda. So if you have a dominant, give it a pointy nose. If you have recessive, give it a round nose. Si tienen dominante, entonces deben dibujarle la nariz puntuda, si es recesiva, tiene que ser redonda. Pointy. Like a witch. Elijan un hijo y entonces van a colocarle van a ponerle la nariz. I'm gonna be a beautiful baby. He's called Jerry. So if you have a capital M, you're going to give it a large mouth. If you have a small m, it's going to be a small mouth. Si tiene una M grande, entonces tiene que ser una So both of boca you get large grande. mouths. Y si es una pequeña, entonces será una boca Very large. I'm such a pretty baby. You know what? More and more like a girl. Pin your gene on the baby. Bueno, pónganle las genes al bebé. Okay. Dominant. This is for hair. Los dominantes son para Dominant is curly hair. Los dominantes es para el Recessive cabello is curly. ondulado. Cabello ondulado. Ondulado. Rizos también, pero rizos ondulados. Y el recesivo será. It's a boy. Jane. Yes. Mi madre, Jonathan también que él está diciendo muy bonito. No, it should be curls. Oh, you're getting to next now. Okay, so this is for straight hair. Yes, if you have to do, if you did two of those, then you would still have, you're still Genetic engineering here. Ondulado. There's no freckles. Y el recesivo es que no tiene pega. So it looks like Yeah, hold on. we've got freckles. Freckles are dots on your cheeks. Yeah. Yes, exactly. The thick part. Disfruten. You're gonna draw the freckles. Put the freckles. Yeah, okay. All the switches. Continue with you. That's what's pretty. Maya, put freckles on. Oh, me? Yes, you. Get freckles, Maya, freckles. Así le lleva bastante. Ik zie wel de... Okay, so we have our babies, Ahora tenemos nuestros bebés. and you can see how the genes direct what is expressed on each child. Y nos damos cuenta cómo los genes expresan lo que realmente tiene nuestra persona. Now this We hebben is, hier de baby's en de laten ze zien wat de genen. Ja, in Jeremiah 13:23, En Jeremías capítulo 13:23. It says that can the Ethiopian change his skin or the leopard his spots? ¿Será que el etíope puede cambiar su piel o el leopardo sus Luipaard zijn
manchas. then may ye also do good that are accustomed to do evil. Entonces también ustedes pueden hacer cosas buenas estando acostumbrados a hacer cosas malas. And in this case, I just want to mention briefly, because I know I'm running out of time, Me doy that cuenta que estoy sin tiempo. there are genetic behaviors that we are born with. Hay ciertos comportamientos con los que hemos nacido. And these behaviors can be bad behaviors. Y esos comportamientos pueden ser malos comportamientos. The tendency to become angry is something we inherit, La tendencia a enojarnos. or easily angered. O también para enojarnos fácilmente. Homosexuality can be inherited from ancestors. La homosexualidad también puede heredarse de los antepasados. That doesn't make it okay to do those behaviors. Eso no quiere decir que sea bien o que esté bien hacer ese tipo de hacer eso. Because we have inherited a sinful condition from Adam and Eve. Porque hemos heredado una condición pecadora. But God asks us to overcome those sins. Pero Dios pide que venzamos esos pecados. And although we can't change our skin color, our eye color, or how tall or short we are, A pesar de que no podamos cambiar la altura, el color de cabello, de ojos, with God's help we can change our characters. pero con la ayuda de Dios podemos cambiar nuestros caracteres. Amen. Amén. Thank you very much.